Hace algunas horas, el ex director nacional de policía, Mario Lallera, presentó una denuncia porque busca saber si fue espiado en su momento por el ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano. Se conoció un audio en el que Astesiano conversa y mantiene un diálogo con un seguridad de La Tahona en el que supuestamente se le ofrece información sobre Lallera. ¿Qué se busca con esta denuncia? ¿Qué impacto puede llegar a tener en la causa precisamente de Astesiano, que ya está tras las rejas? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. En una charla entre Astesiano y el guardia de seguridad de La Tahona, de nombre Adrián, según surge del chat 535, el ex jefe de la custodia presidencial acepta información de Mario Lallera, en nombre del presidente Luis Lacalle Pou. Sí, escúchame, estoy con el presidente acá. Que el lunes sí o sí Hernán se reúna conmigo. Decirle a ver a qué hora puede y a ver cómo quiere hacer. Está arreglado, vicepresidente, y me reúno con él. Bueno, urgente, me dijo el presidente. ¿Ah? Y Hernán, que yo mañana de tarde, por las dudas, voy a andar ahí en Cuchilla Alta, que es la casa mía, ¿viste? Para que él se ve más tranquilo, no sé, que vea él. Pero me dijo el presidente, fue urgente. Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo te va? Escuchame, recibí un datito ahí que la gente que está trabajando actualmente con el amigo González está pidiendo pase. Y todo el mundo está comentando que se va. A Santiago, el que te dije, y queda solo, ya está, se terminó la cuerda. El contexto de este audio surge luego que Lallera se pronunciara a favor de la anulación de la ley de urgente consideración en una columna del semanario Búsqueda en marzo del 2022. Y de este y otros temas estaremos hablando esta noche precisamente con el ex director nacional de policía, Mario Lallera. Lallera, bienvenido a la OB, ¿cómo anda? Muy bien ustedes, muchas gracias por invitarme. Bueno, recién veíamos ahí, compartíamos en el Té Disparador un fragmento del audio de este que estábamos hablando, que llevó a que usted tomara la decisión el miércoles de presentar la denuncia. ¿Qué busca precisamente con esa denuncia? Bueno, hay un interés personal por conocer en definitiva cuál fue el alcance de esas pesquisas que supuestamente se realizaron con motivo de, o pareciera en ocasión de que me manifesté en la consulta popular por el tema del sí en el último plebiscito. Y un poco buscar si hubieron delitos, que bueno, que la justicia falle en ese sentido, y también favorecer el interés ciudadano, que indudablemente al haber sido integrante de una administración, tener la responsabilidad de los cargos que tuve en la gestión, que tanto debate ha provocado en nuestra sociedad y que continúa todavía en los mismos motivos, y donde yo he recibido por una parte, pero principalmente por jerarca de este gobierno, un juicio negativo, por llamarlo de alguna manera, sobre aspectos incluso de mi conducta que bueno, pretenden denigrar un poco lo que ha sido la acción de mi parte. Pero bueno, favorecer un poco en el debate, que se transparente, que se conozca la verdad y que se entiendan las conductas que se están realizando, que para el caso mío y para otras tienen que ver con el pleno ejercicio de la democracia, el pleno ejercicio de la libre expresión, y bueno, y de la oposición de ideas que se da indudablemente en un sistema democrático. Eso como un interés general. Pero está lo mismo en el interés personal. En ese audio que compartíamos, supuestamente se le ofrece información a Astesiano sobre su persona. En ese sentido, ¿usted quiere saber si fue espiado realmente? Sí, y qué información se ha compartido también. Ahí se hablan que hay fotos
y se piden filmación o fotografías, supuestamente hay reuniones que se realizaron, y luego queda ahí una idea de que se planificó algo, pareciera, y bueno, quiero saber, en definitiva, cuál ha sido la profundidad del manejo de esta información. Esto se conoce un día después, usted lo mencionaba, ¿no? Un día después de haber publicado una columna en el semanario Búsqueda a favor del sí, ¿no? Sí, una carta. Exactamente, a propósito, bueno, de la campaña que se estaba dando de la ley de urgente consideración. Sí. Esto se conoce un día después. Si usted hace memoria, ¿no?, y repasa lo que ocurrió en el último tiempo, después de esa carta, después de esto, ¿encontró algo que le llamara la atención, algún episodio que, bueno, le permitiera pensar que sí fue espiado, algo que no transcurriera dentro de lo normal, digamos? Es muy difícil determinar las tareas de inteligencia, primero por haberlas realizado como forma del trabajo. Las tareas de inteligencia legalmente autorizadas por la justicia justamente son de carácter encubierto y pretenden que no se noten por parte de los que son objetivos en este caso. Por lo tanto, es muy difícil determinar si hubiera un seguimiento o vigilancia. Actualmente hay videovigilancia en muchos lugares, se puede acceder a ella, ¿no? Bueno, generalmente por parte de las autoridades. Entonces, hay muchas formas de hacer ese trabajo de inteligencia y después que hay registros de muchas actividades que uno realiza, entonces en realidad el Estado está en posesión de hacer muchas cosas conmigo o con cualquier ciudadano. O sea, ¿no le sorprendería de que en algún caso lo hubiesen espiado? No. Lo que está mal aquí es que es la legitimidad de la utilización de aparatos del Estado sin la supervisión del otro poder, que es el Poder Judicial, que es el que debe autorizar y debe iniciar o disparar las medidas que se adoptan. Entonces, claro que hay elementos muchas veces que actúan ilegalmente. ¿Qué expectativa tiene con esta denuncia? Porque acá entramos también en distintos elementos. Por ejemplo, la fiscal que lleva el caso, que imputó por 4 delitos a Astesiano, hoy está de licencia médica, ha expresado en más de una ocasión no querer seguir trabajando en ese caso. Fue por un proceso abreviado, ¿no? Ella argumentó en su momento de que no tenía los recursos y que por eso optaba por esa medida. Esta denuncia, ¿cómo encaja en todo esto que estamos hablando? Bueno, en principio cuando la presenté, justamente la presenté o solicité una audiencia con mi abogado al fiscal de corte, al doctor Juan Gómez, porque no se sabe a quién será derivada. Y él la recibió muy bien, nos atendió y la recibió, pero no explicó que ni siquiera él la va a leer, sino que simplemente la ingresa, la derivan a través del sistema. Y nos van a comunicar cuando el fiscal que vaya a trabajar, a investigar, esté designado. Por ahora yo no tengo esa información. O sea que todavía no sabe qué es lo que puede pasar. No. Y hay algunos otros aspectos jurídicos que me ha hablado el abogado sobre todo este tema, que bueno, se van a dilucidar después que esté el fiscal actuando y se va a determinar justamente si esta denuncia, vamos a decir, ¿integra ya el proceso abreviado o no lo integra? Es decir, hay muchos aspectos jurídicos que se van a tener que dilucidar para saber exactamente cómo resolverlo. Y bueno, esa es una expectativa que vamos a tener. Pero la idea, en definitiva, fuera de ese tema que es netamente jurídico, para mí es alcanzar la máxima verdad de qué información se manejó, cómo se manejó y qué personas estuvieron involucradas. A eso voy, ¿no? A nivel general, más allá de este caso puntual, ¿cómo ve el caso Astesiano, apostando su carrera dentro de la policía, su experiencia? ¿Le sorprende, por ejemplo, todo lo que pasó, lo que se habla? ¿Cómo terminó esto? Estoy sorprendido al nivel de evolución
de las instituciones, de la democracia en Uruguay. Creo que es un gran error que no tendría que haber sucedido. Pero bueno, la naturaleza humana tiene ese tema que errores cometemos y a veces de forma increíble, o nos parecen increíbles que se sigan cometiendo y sigan sucediendo, y bueno, pero sucede. Y lo único que puede restablecer o reparar el daño es primero la transparencia en la investigación de estos hechos y el esclarecimiento, y bueno, que todo el sistema funcione correctamente para que, bueno, que todo o la gran mayoría quede conforme con lo que se conoce, con lo que es la verdad o lo más cerca que alcancemos de la verdad. Para mí es un gran error. ¿Un gran error de quién, dice usted? Es un gran error del sistema y los operadores del sistema que mueven ocurrido en este momento. Indudablemente que Astesiano no reunía las condiciones para ocupar el puesto que ocupó, y ahí hay un gran fallo. ¿Pero hay responsabilidad política ahí, dice usted? No sé si política o de gestión. Indudablemente que hay un fallo donde una persona que ya presentaba una conducta que había tenido sanción penal y ya había sido investigada, estar al lado de la principal figura de nuestro país, del Poder Ejecutivo, y poder tener la oportunidad de realizar actos en forma casi impune, haciendo valer esa posición, bueno, realmente yo creo que sí, que todos estamos preocupados. Algunos pueden decir en forma poco cínica que siempre pasó y que siempre hubieron. Bueno, yo no quiero hablarlo de esa posición cínica de decir o de conformar de que otras veces sucedieron. Se supone que evolucionamos para ser mejores. Bueno, no tendría que haber sucedido. Usted apunta a que, teniendo en cuenta los antecedentes de Astesiano, no debería haber ocupado el lugar que ocupó. Sí. Yo creo que ahí está el primer error. Y en el camino no tendrían que haber existido distintas advertencias. Algunas existieron, pero se tomó esa decisión igual. Sí, yo creo que prevalecieron cosas que dentro de una gestión de gobierno, el valor tan importante que tienen algunas jerarquías, no se podrían haber eludido, y había mil maneras en todo caso, de ayudar. Si el ánimo de un jerarca está en ayudar a una persona, incluso a rehabilitarse, a reponerse, hay muchas formas de hacerlo sin darle participación o estar muy cerca para que se utilice ese, entre comillas, poder, que sí sabemos que existe, que es muy difícil que en diferentes niveles de jerarquía de gobierno se le consulte al presidente todas las veces o todos los días si él realmente dio una orden. Hay puestos que si a uno lo llaman y le piden información, se supone que están avalados y están en ese puesto porque están responsabilizados y saben. Entonces, desde ahí parten ya todos los elementos que luego uno ve en todo públicamente, ¿no? Ahora, yo sí sigo ese razonamiento de Llayera, también llego a la conclusión de que a alguien le habilitó ese poder a Astesiano para que en definitiva tomara esas decisiones o generara esos contactos a distintos niveles. Es que el cargo, por lo que yo conozco, el cargo de jefe de seguridad presidencial y jefe de la custodia, es un cargo de mucha responsabilidad. No solo tiene la custodia de física
del presidente de la República y su familia, de la sede y las instalaciones, sino que para lograrlo toma contacto y tiene enlaces en todas las reparticiones de gobierno, porque el presidente interactúa en muchos lados, en muchos escenarios, se mueve en muchos lugares, y no solo con la policía, y tiene que tener acceso a información en tiempo real, que le llamamos hoy, es decir, que tiene que tener ingreso a base de datos, por ejemplo, al sistema policial de registro de personas y todo lo demás, y tiene un acceso otorgado, es decir, eso está estipulado que es normal que lo tenga, pero que claro, que esté totalmente identificado con sus códigos y todo para ingresarlo. Así que es normal que esa persona maneje información muy sensible. Y bueno, por eso cuando se va a adjudicar ese puesto es que realmente ahí es donde se deben de seguir todos los pasos suficientes para establecer justamente que esa persona. Y si tenemos una evidencia de que hay un desvío, a la mínima acción, se debe actuar, se debe separar. Entonces, hay mucha gente, muchas responsabilidades para que ese gran error ocurra. Ahora, hubo cambios en la cúpula policial, ¿no? Uno de ellos involucrados, una de las personas imputada por el vínculo y por distintas maniobras que manejaba con Astesiano. En el resto, el ministro ha dicho que los cambios se deben a garantizar, que quiere garantizar el éxito conseguido hasta ahora en materia de política de seguridad. Este episodio Astesiano, los cambios en la cúpula policial, ¿manchan a la policía? ¿Cómo dejan parada a la policía? Bueno, yo creo que acá hay como un doble sentido en el relato que se está haciendo de por qué se sacan a los policías y algunos policías. Es decir, hay un relato muy confuso. Hay un relato de que se saca por ser muy exitoso y se saca a algunos y a otros no. Es decir, ahí, pero que realmente afecta a la institución, sí, la afecta. Yo ya lo había dicho en su momento, incluso cuando hablaban de la falta de respaldo del policía. Bueno, yo digo que acá están demostrando que, en definitiva, la institución policial sale mal parada. Y no creo que sea así. No creo que realmente haya pasado de esa forma o cómo está quedando. Es decir, queremos cerrar, para mí, con el hilo más fino. ¿Y cuál sería el hilo más fino ahí? La policía. ¿Y qué pasa con Heber entonces? Y bueno, está más allá de mi juicio. ¿Pero debería seguir Heber? No puedo emitir un juicio de si sí o si no. Eso Dentro de la responsabilidad que usted mencionaba recién. No, por responsabilidad. Es un elemento que ya está a un nivel político, ¿no? De gestión o de gobierno. Pero hay otras más personas que intervinieron en esto, digo. Así que yo creo que en realidad denunciar y hablar sobre estos temas y bueno, si hay que presentar las cosas como son, tal vez no diciéndola de la forma políticamente correcta como se dice a veces, bueno, yo creo que hay que hacerlo y hay que decirlo y simplemente la ciudadanía sacará su propia conclusión. ¿Cómo toma cuando Heber precisamente habla de éxito en materia de política de seguridad? ¿Estos cambios también los vincula al éxito? ¿Ve una gestión exitosa? Yo lamentablemente, digo, sobre el ministro Heber, para mí no es referente de seguridad, ¿no? Entonces, ya lo he dicho en otras ocasiones, creo que está llevando una gestión desde el punto de vista netamente político. No veo en sus expresiones un conocimiento que al principio puede haber sido malo, porque bueno, cuando se comienzan en esas tareas no es fácil manejar muchas cosas en seguridad. Pero ya hay tiempo suficiente y hay cosas que, bueno,
que como referente de seguridad a mí no me convence. ¿Por ejemplo? Eso, de sacar policía porque Ajá. son exitosos. Es decir, sacar No la le cúpula. convence esa explicación, digamos. No, si está todo bien, si se alcanzaron los objetivos, yo no lo veo así. ¿Y en los cambios no ve continuidad entre los perfiles de las personas que ocupan esos cargos hoy? Y bueno, eso sería un poco muy superficial juzgar perfiles en estos casos. Hay que conocer un poco de las gestiones, hay que esperar resultados, hay que evaluar resultados. Y bueno, y eso en realidad no me compete a mí porque no estoy en una posición de hacerlo, de poder evaluarlo si los que estaban, o yo siempre digo que el relato se contradice, no es exacto, no sigue una lógica. Y en cuanto a que haya novedad en seguridad, no hay un elemento, los problemas los seguimos teniendo y uno de los problemas que he resaltado es que se sigue manteniendo ese enfrentamiento que ya comenzó en la campaña electoral, usando la seguridad como un elemento para dirimir la contienda electoral. Y eso le hace pero un profundo daño, no solo a la institución policial, porque queda entre dos fuegos, diríamos, sino que también a la ciudadanía, que es la que está pidiendo respuesta o demandando respuestas en cuanto a seguridad. Entonces, si hacemos relatos contrapuestos, confundimos, hacemos jugar al miedo, bueno, posiblemente tomemos caminos equivocados. Y separados, las soluciones van a ser a media siempre. Hace poco Llayera tuvo que declarar en fiscalía a partir de los 13 traslados, ¿no?, del narcotraficante González Valencia desde Guardia Republicana hasta la cárcel central, en principio por reuniones, por visitas conyugales, y después se terminó hablando que mantenía reuniones con Rocco Moravito, ¿no?, este otro narcotraficante que se fue fugado también de cárcel central. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué fue lo que terminó declarando? ¿Cómo ve la evolución de este caso? Bueno, en sí me pareció raro que me citara el fiscal faltando pocos días para finalizar su investigación, es decir, el trabajo que venía realizando, ¿no? Después que tomé contacto, es decir, después de haber sido, por supuesto que declaré porque podía no haberlo hecho, o haberme negado hasta conocer totalmente el caso o la investigación, que no lo conocía porque no tomamos contacto con mi abogado, de todo el expediente de investigación. Luego de verlo, estudiarlo, que lo recibí en enero, a fines de enero, comenzar a estudiarlo porque es complejo también, me doy cuenta que no comprendo mucho todavía el interés de indagarme a mí sin haber indagado a otros actores que en realidad son que tomaron las decisiones en su momento y gestionaron en el anterior gobierno, gestionaron las dudas que tiene el fiscal de por qué las visitas conyugales, por qué en qué lugar, los traslados, todo eso, los costos. Bueno. Son elementos que la respuesta las tienen otros jerarcas que sí participaron en esas tomas de decisión. Y bueno, y también conocer las normas que rigen la estructura del propio Ministerio del Interior, cómo se actuaba, y bueno, hay un desconocimiento en cuanto a eso. Entonces, muchas de las preguntas que se me hicieron no las puedo responder claramente porque no las doté. Es decir, yo participo en el caso de González Valencia en tratar de que no se fugara. Y bueno, y eso tuvo éxito. ¿Y en eso su responsabilidad en esto qué era? ¿Garantizar que el traslado sea seguro, por ejemplo? Seguro. ¿Y usted estaba al tanto de los 13 traslados? No, yo no estoy al tanto del detalle de todos los traslados. Sí estoy al tanto cuando se tomó la primera decisión y cuando se establecieron los protocolos de seguridad para realizarlo. Y posteriormente, en alguna ocasión se me comentaba de que habían, es decir, me informaban que el traslado así, no puedo alegar que tuve conocimiento de 13 traslados, la verdad no puedo, no recuerdo y no tengo ese registro.
pero que conocía la situación, la conocía. Que se dispusieron medidas especiales, se dispusieron. Y que en definitiva no se fugó, no se fugó. Ahora, si me lo enlaza con Moravito y la fuga de Moravito, hasta ahora no hay ningún elemento que determine que esas reuniones provocaron la fuga. Todavía no hay ningún elemento. Y es más, en todo lo que he estudiado del expediente no existen. Existen actos de corrupción que están esclarecidos en la investigación y que ya pueden ser resueltos, no fueron resueltos. Claro, debe ser la reunión de dos narcotraficantes importantes que termina con la fuga de Moravito, de la que se habló tanto. Sí, que está un poco mal expresado, que termina, sí. No terminó. Porque en realidad González Valencia siguió recluido acá en nuestro país y recién luego fue extraditado. El hecho puntual también de la fuga de González Marito no es que paró inmediatamente todo, no. Se siguieron las tareas de investigación e inteligencia para establecer dónde estaba. Se pasó información al Estado de Brasil cuando se tuvo la información de que él se había fugado hacia ahí. Es decir, todo siguió funcionando, todo siguió siendo investigado. Y es decir, que no terminó. Y que entre las dos nexos lo que hay es un acto de corrupción que permitió que estas dos personas mantuvieran reuniones. Que hay una sola reunión que está aprobada, en lo que yo he leído del expediente. Y que hay una persona identificada que autorizó esa reunión. Eso está en el expediente, por lo cual ya se podría haber resuelto. Ahora, hay un elemento importante y es que la noche previa a la fuga de Moravito desaparece el disco duro que tenía el material, por ejemplo, con las imágenes, con las cámaras de lo que allí ocurría. No, también. Digámoslo bien. No desaparece. Fue retirado por una orden de fiscalía cumplida por asuntos internos en una investigación que habían iniciado por actos de corrupción. Es decir, lo retira asunto interno por una orden del fiscal que es el que está investigando este caso también. Entonces, se retira el soporte, no se retiran las cámaras, todo el sistema, se retira el soporte y bueno, y cuando el hombre se fuga de ahí es que están las cámaras pero no registraron nada. Entonces, es una herramienta, hay muchas más. Nosotros tomamos determinaciones dentro de la esfera administrativa de lo que se llama el proceso administrativo, que es paralelo al judicial, donde se separó del cargo a todos los involucrados en esa maniobra. Es decir, que podrían tener una responsabilidad, inmediatamente se los separó y se inició un sumario. Entonces, y se le entregó al gobierno, es decir, a la gestión que se inició en el 1 de marzo, se le entregó todo eso. Bueno, ahora está en mano resolverlo. Hay elementos suficientes, sí, y no desconocemos que hay un acto de corrupción. Pero desviar la atención hacia que hay una responsabilidad, es decir, ir hacia una responsabilidad de jerarcas, sin seguir el hilo de lo que ya tenemos, resuélvamoslo y después... ¿Usted considera que no se consultó, no se indagó con otros protagonistas en esta historia? Yo digo que hay información que todavía no ha sido correctamente procesada y creo que si se procesa correctamente se va a deslindar las responsabilidades de cada uno de los involucrados y se puede resolver. ¿Se sorprendió cuando fue citado a declarar? No, sorpresa no llegó porque al estar en el cargo es posible que me llamen a declarar. Es más, al comenzar el fiscal Lagner me habló de que me citaba, no me quería citar como testigo, sino para darme una garantía que fuera con un abogado y por eso iba en calidad de indagado, para que fuera con abogado. Y que quería establecer un contexto. El conocimiento de lo que él quería era un contexto de por qué sucedieron las cosas y que respetaba mi experiencia laboral y haber sido discípulo de Guarteche y todo eso. Me dijo, bueno, pensé que era un tema de contexto, pero en algún momento me sentí indagado verdaderamente. ¿Usted considera que después las preguntas fueron por otro camino? Sí, totalmente. Es más, se sacaron algunas respuestas mías, es decir, se rompió la reserva del caso y se publicó. No voy a atacar a los periodistas que publicaron o a las partes que publicaron. Bueno,
En definitiva, yo sé que lo que declaré íntegramente y no voy a negar lo que yo declaré, pero sigue estando en el entorno de que no se siguió el hilo de investigación correcto. Le propongo una pequeña pausa, ayer seguimos conversando, ¿le parece? Sigue el lado B ya en minutos aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el ex director nacional de policía, Mario Lallera, que hoy está retirado, hoy digamos que está descansando, más allá de estas actividades que ha tenido de denuncias, de tener que venir a declarar, está retirado. Ante un cambio de gobierno, una próxima elección, ¿maneja la posibilidad de volver a trabajar? ¿Le interesa el tema? No, siempre dije que yo estaba dispuesto, y se lo dije a las anteriores autoridades, a colaborar siempre en lo que yo pudiera desde un lugar de la experiencia acumulada, de los conocimientos y bueno, y de provocar evolución en la institución policial. He tenido todo lo que tengo y lo que alcancé en la institución y soy un agradecido. Y agradecido también a personas que me consideraron, no que fueron mis amigas, sino que me consideraron, me respetaron de mis conocimientos y del trabajo realizado. Y bueno, y desde ese punto de vista siempre voy a colaborar. No me gusta decir nunca una cosa, pero hay ciclos que sí terminaron y creo que también tiene que haber un cambio generacional muchas veces en las instituciones y bueno, pero estamos abiertos, es decir, estamos abiertos y siempre comprometidos con dar lo mejor y lo que pueda uno dar, pero en este momento no se me plantea o tampoco tengo en mi cabeza un planteamiento de regresar, ni de ocupar nuevamente los cargos que ocupé, ni nada por el estilo. Creo que hay mucha gente capacitada y que bueno, simplemente el espíritu abierto a colaborar, en donde sea, en los ámbitos que sea, a colaborar. Después tiene que motivarme y entusiasmarme mucho una cosa para realizarla, por supuesto, porque siempre he realizado las cosas con compromiso, con responsabilidad y bueno, tengo que estar muy motivado para hacerlo. Y bueno, después que un poco se aleja uno, pierde esa motivación, vamos a decir, que traía y bueno, hay que ver, hay que estudiar y ver cómo uno está físicamente también, porque la salud importa mucho. Ver el lado familiar, que muchas veces en la anterior etapa lo descuidé mucho. Y bueno, es muchas cosas para planteármela hoy. Usted mencionaba a Guarteche recién, hubo otros también policías que lograron mantener una línea de trabajo desde hace mucho tiempo, incluso con los distintos gobiernos. Sí. Y acá me voy al gobierno de Jorge Valle, Sí. o sea, que se han mantenido una serie de investigaciones y de trabajo. Y en esto también me lleva, porque usted mencionaba algo al pasar hoy, de las campañas políticas. La seguridad terminó siendo un botín político de este gobierno, de los anteriores. En las campañas siempre estuvo presente el tema seguridad. ¿Es posible plantear una política de seguridad independientemente del interés político del gobierno de turno, hoy cómo está planteado el escenario? Sí, es muy difícil. Hay que hacer los caminitos. Como todo, no hay un camino ya realizado fácil. Por eso hay que innovar, hay que evolucionar mucho y hay que intentarlo. Yo creo que, por ejemplo, por lo que hablé mucho con el ex ministro Bonomi, que lamentablemente falleció, en tema de política estratégica de seguridad, hubieron intentos
y están habiendo en el pasado intentos de lograr un consenso, de lograr evolucionar. También se intentaron en las anteriores administraciones. Es decir, no hacer una confrontación, sino tratar de involucrar a todos y que participen y que sea transparente el accionar, por ejemplo, el Instituto Policial, que a veces es muy criticado en este tema, pero también el darle toda la responsabilidad al Instituto Policial. Es decir, hay que abrir un poco más el espectro para saber de que la seguridad, o en la seguridad confluyen muchos otros acciones del Estado. Entonces, él siempre hablaba de esa integración, de la apertura, del consenso con los diferentes partidos, por ejemplo, que se intentaron. Y Guartecho, por ejemplo, siempre le repetía la percepción compartida de la amenaza. Es decir, la amenaza no es solo sobre el Estado, sino que es sobre los ciudadanos mismos, de lo que se está observando, de que puede pasar. Entonces ahí se necesita que intervengan todo, es decir, todo el poder ciudadano, representado por, en el caso de nuestro país, que tiene un sistema democrático, representado por los tres poderes. Los tres poderes tienen responsabilidad en esto, y no es una institución. Entonces, tener esa visión, percibir la amenaza y tener esa visión, que ya dejó de ser una amenaza porque ya desde la anterior administración estábamos sufriendo una tendencia al incremento del delito y del delito violento. Entonces, eso sería el objetivo de, decir, tenemos el problema, somos conscientes todos del problema, vamos a dejar de lado esta parte, no sé, discutamos o nos enfrentamos en lo correcto en otra, pero esto vamos a buscarle una manera de que participemos todos y que lleve una política a largo plazo, que no se sepa en definitiva cuál es el gobierno que va a estar dentro de 15 años, dentro de 30 años, porque la solución a este problema, lo hemos dicho, no es una solución inmediata. Si hay soluciones, las van a percibir como beneficio mis nietos. Llayera, le agradezco mucho su visita esta noche aquí a la OVE. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chao.